Buenos días, queridos hermanos en Cristo. En esta mañana navideña no quisiera enfocarme únicamente en las decoraciones que adornan nuestras calles, ni en la emoción de los encuentros con nuestros seres queridos. Deseo invitarlos a que cada uno de ustedes se detenga frente al nacimiento del Salvador, ante el sagrado misterio del pesebre, y se sumerja en una profunda reflexión sobre la humanidad de nuestro Dios. Con frecuencia contemplamos la Navidad como un acontecimiento majestuoso y lejano, pero nos olvidamos que la encarnación fue el instante en que un Dios todopoderoso eligió hacerse vulnerable. Esta mañana los invito a contemplar a Jesús desde la perspectiva de aquellos que lo acunaron en sus brazos. Tratemos de comprender lo que atravesaba el corazón de María y José al cuidar de aquel que en verdad sostenía todo el cosmos. Pero antes, deseo invitarte a acompañarme en este instante de fe y comunión, presionando el botón de me gusta para que esta palabra navideña y esta oración matutina alcancen a más personas que necesitan descubrir el auténtico significado de la Navidad. Aprovecha también este instante para proclamar públicamente tu fe en los comentarios de este video, escribiendo la siguiente declaración: En esta Navidad, Jesús reina en mi corazón. Aleluya. Escribe esta declaración con fe, como un testimonio espiritual, no simplemente como palabras, sino como un pacto delante de Dios, que al escribirla le estés manifestando al Señor: te doy la prioridad. Abro espacio en mi alma para que Cristo gobierne mis pensamientos, mis elecciones y mi hogar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Frecuentemente nuestras oraciones buscan que Dios emplee su poder para transformar nuestras circunstancias. Sin embargo, en esta Navidad, la propuesta es contemplar el poder que Él manifestó al hacerse débil. Al observar la intimidad de aquella familia en Belén, somos conducidos a reflexionar sobre los aspectos más sencillos y simultáneamente más extraordinarios de esa entrega. Cierren sus ojos por un momento e intenten visualizar la escena. El arquitecto del tiempo, ahora limitado por el tiempo, el dador de la vida, necesitando cuidados humanos. Es en este contexto de humildad donde nuestro espíritu pregunta: ¿cómo fue para María instruir en el habla a aquel que era el Verbo? Imaginen la paradoja, la voz que resonó en el vacío y proclamó: hágase la luz, ahora pronunciando sus primeras palabras bajo la mirada tierna de una joven madre. Aquel que sostiene el cosmos por el poder de su palabra requirió ser instruido a nombrar las cosas que él mismo formó. ¿Cómo fue para María calmar el llanto de aquel que seca toda lágrima? En el regazo de María, el Consolador de las naciones necesitó consuelo. El Dios que asegura que en su reino no existirá más llanto, lloró de frío, de hambre y de fatiga, permitiéndose ser mecido por manos humanas para que un día Él pudiera mecer a la humanidad en su eternidad. ¿Cómo fue para José contemplar aprender a caminar a aquel que allana los senderos? El carpintero sostuvo las diminutas manos del niño, brindándole equilibrio. José dirigía los pasos de aquel que es el verdadero camino. El Dios que transforma las sendas torcidas en rectas, aceptó tambalearse en sus primeros pasos, compartiendo nuestra limitación física para mostrarnos cómo caminar en su presencia. ¿Cómo fue para José cubrir con mantas a aquel que es el verdadero sol? ¿Cómo puede el fuego consumidor experimentar frío? José envolvió con paños sencillos a aquel que se reviste de gloria y resplandor. El sol de justicia permitió que el frío de la noche de Belén lo tocara, para que el ardor de su amor pudiera calentar nuestros corazones helados por el pecado. Finalmente, la pregunta que resuena para cada uno de nosotros en esta Navidad es: ¿cómo fue sostener manos tan diminutas de quien posee todo el poder en sus manos? Aquellas manitas pequeñas que apenas podían sostener el dedo de José, eran las mismas manos que sostienen los cielos y la tierra, levantan a los abatidos, sanan a los dolientes y un día serían atravesadas por clavos
por amor a la humanidad. Aleluya. Queridos hermanos, contemplen la profundidad de este misterio y comprendan que frecuentemente en nuestro andar cotidiano nos sentimos frustrados cuando las situaciones no resultan como esperamos o cuando nos sentimos insignificantes e incapaces frente a los gigantes que se presentan en nuestra rutina. Pero deseo decirte en esta mañana que existe una belleza sagrada en la pequeñez que Dios escogió habitar. Él no llegó en un palacio custodiado por ejércitos, sino en un establo, sometiéndose a las limitaciones que tú y yo afrontamos cada día. Quizás te sientas exactamente como aquel pesebre, sencillo, olvidado o incluso insuficiente, pero es en ese sitio de humildad donde el Rey del Cosmos escoge hacer su morada, tal como está registrado en el libro del profeta Isaías 57:15. Que el alto y sublime que mora en la eternidad también mora con el quebrantado y humilde de espíritu. La Navidad nos revela que Dios no rehúye nuestra fragilidad, Él la abraza para transformarnos interiormente, convirtiendo nuestro poco en el escenario de un milagro eterno. ¿Saben, amados míos? Gastamos tanta energía intentando aparentar fortaleza ante el mundo, procurando ocultar nuestras heridas y nuestras dependencias, mientras que el propio Dios, en la cumbre de su sabiduría, determinó que la mayor manifestación de amor sería depender del cuidado de una mujer y del oficio de un carpintero. ¡Qué enseñanza tan poderosa para nosotros que a veces tenemos dificultad para solicitar ayuda o para reconocer que necesitamos el regazo del Padre! Imaginen la escena diaria de María alimentando a aquel que es el pan de vida, o de José enseñando a sostener una herramienta a aquel que diseñó los fundamentos de la tierra. Esto nos muestra que lo sagrado se revela en lo ordinario, en las labores sencillas de nuestro hogar, en el cuidado de nuestros hijos y en la fidelidad en las pequeñas acciones. Como bien nos recuerda la palabra del Señor en Zacarías 4:10, no debemos menospreciar el día de las cosas pequeñas, pues los ojos del Señor se regocijan al contemplar la obra iniciar con humildad y entrega total. Reflexionen conmigo en lo extraordinario que es saber que el Dios que calma las tormentas permitió que su propia temperatura corporal dependiera del calor de un abrazo humano. En medio de las batallas de tu cotidianidad, cuando el frío de la soledad o de la incertidumbre intente congelar tu fe, recuerda que Jesús comprende exactamente lo que experimentas, porque Él no solo nos observó desde el cielo, sino que descendió y experimentó en carne propia nuestra humanidad. Él conoce lo que es la sed, conoce lo que es el exhaustivo de una larga jornada, y conoce lo que es el peso de la responsabilidad que tú cargas sobre tus hombros. Así como nos consuela el texto de Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda solidarizarse con nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta conexión espiritual es lo que nos otorga autoridad para declarar que no estamos abandonados en las batallas de la vida, pues el Dios que fue cuidado por manos humanas hoy extiende sus manos poderosas para cuidar cada detalle de tu historia. Este mensaje de Navidad necesita resonar en tu espíritu como un himno de adoración que reconoce que la gloria de Dios se manifestó en la mayor de todas las renuncias. Imagina al Verbo Divino que en el principio moraba con Dios y era Dios, eligiendo el llanto de un recién nacido como su primera forma de expresión con nosotros. Renunció al lenguaje celestial para aprender nuestro idioma herido y limitado, todo para que pudiéramos comprender la profundidad de su amor. Cuando te sientas incomprendido o cuando las palabras fracasen en tus plegarias, recuerda que Él conoce tu gemido más profundo, pues Él mismo atravesó el proceso de aprender a expresar lo infinito mediante lo finito. Como está registrado en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y moró entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y contemplamos su gloria,
una gloria que resplandece con más intensidad no en el oro, sino en la paja, no en la soberbia, sino en la entrega mansa de quien sabe que su reino no es de este mundo. Por ello, queridos míos, al contemplar aquellas manitas pequeñas que José sostenía, necesitamos comprender que la verdadera autoridad de Cristo no provenía de la imposición, sino de la identificación absoluta con nuestro sufrimiento y con nuestra esperanza. Aquellas manitas pequeñas crecieron para lavar los pies de los apóstoles, para multiplicar el alimento para los hambrientos y para ser extendidas en un gesto de perdón infinito en la cruz, en el Calvario. Hoy esas mismas manos están extendidas sobre tu existencia, sobre tu hogar y sobre tu bienestar, preparadas para realizar lo imposible. Si Él